Gracias, bienvenidos, Dios los bendiga. Qué bueno que nos acompañan otra vez en este domingo, aquí en Jesucristo Gobierna. Su amigo Edgar Pulido les da la más cordial bienvenida. Y vamos a seguir hablando de los juicios divinos, de la serie Juicios Divinos. Y dentro de los juicios divinos, vamos a hablar hoy de los juicios apocalípticos y lo que tiene que ver con la gran tribulación. Y damos gracias a Dios por su palabra y vamos a leer en Apocalipsis 6, 9 al 11. Dios nos dejó su palabra escrita, que es la palabra que fue inspirada por medio de 40 siervos de Dios que Dios utilizó, y uno de ellos fue Juan, el apóstol Juan, que escribió el último de los libros, que es el Apocalipsis. Dice así, Apocalipsis 6, 9, 11. Cuando abrió el quinto sello, ¿quién lo abrió? Jesús. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de consiervos suyos y sus hermanos, y que también habían de ser muertos como habían sido muertos ellos. Gracias a Dios por su palabra. Hoy estaremos hablando de los juicios que vienen en la segunda mitad del Día del Señor. Acuérdense, el Día del Señor son 7 años. Aquí ya estamos hablando, el quinto, el sexto y el séptimo sello ya nos habla la palabra que serán abiertos en la segunda mitad del Día del Señor. Los juicios divinos, recuerden, los encontramos en toda la Biblia, en el pasado, hay en el presente y habrá en el futuro. De por sí, dice la Escritura que es necesario que el hombre muera una vez y entonces venga el juicio de Dios. O sea, cada quien somos juzgados en el día de nuestra muerte, de que Dios nos llame a cuentas. Y hoy entendemos que los juicios de Dios que vendrán al mundo en el llamado Día del Señor, pues ya están muy prontos. ¿Por qué? Porque estamos en la recta final, por las señales que estamos viendo, que se están cumpliendo ante nuestros ojos y que nos hablan que Cristo ya viene muy pronto. Por ejemplo, acabamos de experimentar un lunes negro, así se le llama en lo financiero, con la caída de las bolsas a nivel mundial, que ya la élite globalista nos había avisado que sucedería en una de sus portadas del año pasado, de la revista esta de Economist. Y esto lo podemos tomar como un juicio previo de los juicios apocalípticos que están escritos en la Biblia. Aquí nos podemos hacer varias reflexiones, ¿sí? Aunque estos juicios son provocados, porque ellos saben lo que salió en la portada de la caída de las bolsas, pues son por ellos mismos provocados porque tienen planes en sus agendas. Tienen planes de controlar el mundo, controlar la moneda, sacar una nueva moneda, etcétera, etcétera. Y que pues ellos los están cumpliendo. Entonces aquí lo que nos podemos, las preguntas, o la pregunta que nos podemos hacer, o la reflexión que nos podemos hacer es si la propia élite diabólica, satánica, sabe lo que viene en el futuro, porque ellos en esa revista del fines del 2023 nos avisaban de este evento, que ellos mismos planean y provocan, y que, por ejemplo, también en los Juegos Olímpicos, en la inauguración ya nos avisaban que viene el anticristo, que pronto aparecerá el anticristo en el mundo. Si ellos, y nos presentaron todo un ritual satánico, la inauguración de estos juegos fue un ritual satánico, no crean que fue cualquier cuestión, o sea, fue una cuestión completamente diabólica. Pero aquí la reflexión es, si ellos saben lo que viene en el futuro,
pues cuánto más nosotros los creyentes en Jesucristo debemos conocer la palabra profética más segura que tenemos, que escribió ahí el apóstol Pedro en segunda carta de Pedro 1:19, donde dice que tenemos la palabra profética más segura a la que debemos poner nuestra vista. Debemos de estar atentos a lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad de los eventos que vienen, de los juicios de Dios que vienen, de los juicios que Dios nos puede librar, porque hay promesa de Dios. Cuando aceptamos a Cristo, caminamos con Cristo, Dios nos va a librar de esa hora de la prueba que viene descrita en la palabra de Dios. Recuerden, la hora de la prueba es lo mismo que el día del Señor. Son 7 años de juicios que vienen a este mundo. Y recordemos que Jesús vino en su primer venida, vino como un cordero manso, dócil, vino a entregar su vida, a eso vino Jesús, a morir a una cruz para salvarnos, para salvar al hombre que creyera en Él. Él muere por todos, pero se salvan los que ponen su fe. La salvación es por fe, es por gracia, porque es gratuita, pero es por medio de la fe en la cual nosotros nos podemos salvar. Entonces Jesús vino como un cordero en su primera venida, pero en su segunda venida viene como un juez, viene como el león de la tribu de Judá. ¿Para qué? Para juzgar, dice la Escritura en Juan 5:22, que Jesús dijo que el Padre no juzga, sino que dio todo el juicio al Hijo, a Jesús, ¿sí? Y entonces Él viene como juez, viene a someter, viene a destruir a todos aquellos que se han levantado en su contra. En pocas palabras, viene a destruir a todos sus enemigos. Entonces, nada más recordemos que el día del Señor, que es la hora de la prueba, son 7 años. Es que eso no se nos olvide, que la Biblia los divide en 2. Los primeros 3 años y medio son desatados los primeros 4 sellos, incluido la manifestación del anticristo, que es el caballo blanco que es manifestado, que viene con un arco sin flechas, que viene a traer una supuesta paz, que no puede concluir. ¿Por qué? Porque los siguientes 3 caballos, el rojo, el negro y el amarillo, pues traerán a la tierra. ¿Qué traerán? Pues traerán guerras con la gran espada, o sea, guerras, entendemos que serán guerras nucleares, que traerán hambre al mundo, traerán muerte, traerán destrucción, traerán enfermedades, traerán epidemias, qué sé yo, etcétera, etcétera, como está escrito en la palabra. Pero esa es la primera mitad. Ya hablamos de esos 4 caballos y hoy estamos entrando a lo que es la segunda mitad, que es la llamada gran tribulación. ¿Cuándo empieza esa gran tribulación? Bueno, comienza cuando el anticristo se mete al templo judío, al tercer templo judío que será construido a partir de que se ha manifestado el anticristo. No tardará mucho en construirse, pero a la mitad de la semana o del día del Señor, el anticristo se mete al templo y pide adoración como Dios. Entonces ahí comienza la gran tribulación. Ese es el tiempo de la gran tribulación. Ahí empiezan o se abren los siguientes 3 sellos. 3 sellos que hoy vamos a hablar un poco acerca de ellos. Los siguientes 3 sellos son el 5º, el 6º y el 7º de los sellos, ¿sí? Que serán desatados durante la segunda mitad del día del Señor. Jesús mismo llamó a esa segunda mitad, en Mateo 24:21, la llamó la gran tribulación. El periodo de juicios más terribles que la humanidad haya experimentado, un tiempo el cual no la ha habido en la historia del mundo, en la historia humana, nunca lo ha habido, ni lo habrá, y tendrá una duración de 3 años y medio o 42 meses, que son el tiempo que Dios le permitirá al anticristo gobernar el mundo completamente. O sea, esos 42 meses o 3 años y medio, el anticristo va a gobernar el mundo en todas las áreas,
Primero pedirá adoración como si fuera Dios, controlará la economía, nadie podrá comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el sello de la bestia, ¿sí? Entonces, el poder militar o el poder político lo tendrá el anticristo. Nadie habrá más fuerte que el anticristo en ese tiempo. Entonces, al abrir el quinto sello, aparecen, curiosamente, almas en el cielo de quienes son martirizados y que van a morir durante el periodo de los 7 años del día del Señor por no aceptar el gobierno del anticristo, no aceptar su marca, pero que serán perseguidos. Los que aparecen ahí son aquellos que no quisieron que el anticristo los marcara y que pusieron su fe en Jesucristo, en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Ellos tendrán salvación porque a pesar de que la gracia termina, y es lo que hemos enseñado, el periodo de la gracia que comenzó con la muerte de Cristo en la cruz y termina con el arrebatamiento o desaparición de la iglesia del mundo, para dar comienzo a esos 7 años, a pesar de que la iglesia se va y que ese periodo de gracia se termina, de todas maneras sí habrá salvación, pero ya no habrá salvación en el mundo, en ese periodo de tribulación, por medio de la gracia de Cristo. La salvación será por medio de que la gente se aferre, muera por esa fe en Jesús, permita de alguna manera, o sea, no permita ser marcado y permita que sean martirizados, porque así habla este quinto sello que leímos al principio, que es el quinto sello donde aparecen, ¿sí?, aquellos que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y pedían justicia, pero el Señor les dice, pues miren, les voy a dar vestiduras blancas, porque aparecen, fíjense bien que dice que aparecen en sus almas, no aparecen en sus cuerpos. Ellos serán resucitados posteriormente, más adelante. Por eso, y el Señor les dice, espérense, descansen un poco de tiempo, dice, hasta que se complete el número de consiervos suyos que morirán, como ustedes han muerto por haber puesto su fe en mí, en ese tiempo de tribulación. Entonces, en ese tiempo sí habrá salvación, pero esa salvación será a costa de que la gente derrame su propia vida, que no acepte la marca, que no acepte el sello del anticristo, que permita que sean sellados, pero por el Espíritu de Dios. Un cristiano, cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, nosotros somos sellados. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Bueno, en ese tiempo, aunque el Espíritu Santo ya no va a obrar como está obrando todavía ahorita en el tiempo de la gracia, pero sí vendrá el Espíritu Santo y pondrá un sello sobre ellos para que no se pierdan, para que no, por haberse esforzado y no haber recibido al anticristo en su vida. Entonces, hemos visto pues que la diferencia entre estos dos periodos es precisamente esa. En el primer periodo aparece el anticristo, se manifiesta, se le llama al hombre de pecado, y en la segunda parte, en los segundos 3 años y medio, pues ya se convierte en el gobernante mundial y se convierte escribe el apóstol Pablo, se convierte en el hijo de perdición. ¿Por qué ya es el hijo de perdición? Porque en esa segunda parte el anticristo será asesinado, pero fingirá una falsa resurrección y será poseído por un demonio, como si fuera el hijo de Satanás, porque en ese tiempo, en los 7 años, Satanás, ¿qué es lo que hace? Pues trata de imitar a Dios, trata de imitar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Dios, como Dios, pues es el dragón, al Hijo, pues a Jesucristo lo compara con el anticristo, y el Espíritu Santo será el falso profeta que surgirá en ese tiempo. Entonces,
Estos 3 sellos serán desatados durante la segunda parte o segunda mitad del día del Señor. Y a ese periodo se le llama la gran tribulación. Son los juicios que Jesús mismo dijo, serán tiempos como nunca los ha habido, ni los habrá. Y al ser abierto ese 5º sello, ¿sí? Veamos lo que dice la palabra que sucede en Apocalipsis 24. De estos muertos que mueren por haber puesto su fe en la palabra de Dios, en la salvación en Cristo, que la sangre de Cristo, quiero decirles que en ese tiempo todavía tendrá poder para salvar. La sangre de Cristo es la sangre de Cristo y es poderosa. Amén. Su obra en la cruz sigue siendo poderosa. Dice Apocalipsis 24, leemos, dice así: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea que al final de ese periodo, muchos resucitarán, ellos, los que hayan muerto así, resucitarán, estarán delante de la presencia de Dios, van a vivir, dice la palabra, y van a poder entrar al reino milenial como parte del pueblo de Dios. Ya no como la iglesia de Cristo, pero sí como parte del pueblo de Dios. Por eso dice la palabra que Dios extenderá el tabernáculo sobre ellos. De ahí la importancia de que nos vayamos con Cristo cuando Él venga para ir a las bodas del Cordero, para ir al bima de Cristo, a las recompensas, amén, y no tenerse que esperar, ¿verdad? Porque ellos clamaban justicia, ya los había matado el anticristo, la maldad los había matado en ese tiempo, y ellos pedían justicia y dicen, no, la justicia viene, pero hasta el final, ya que todos los que hayan recibido salvación por medio de entregar sus vidas en ese periodo, pues ellos van a entrar y van a reinar con Cristo, amén, conjuntamente con la iglesia de Cristo, amén, que hayamos partido, primeramente Dios, en el día del arrebatamiento. Entonces, esto nos dice que muchos morirán así, decapitados, cuando el anticristo tome control del mundo, del gobierno mundial, pero muchos no permitirán, sabrán, y es más, ahorita muchos que no conocen de la palabra de Dios o que no se quieren acercar a Dios en ese tiempo comprenderán, y entonces habrán visto que sí el arrebatamiento era cierto, sí las profecías, los juicios de Dios vinieron sobre el mundo, sobre la tierra, sí el anticristo se manifestó, y entonces dirán, no, pues tenían verdad, esos cristianitos, ¿verdad? Esos que me predicaron, ese hermano Edgar, pastor, como escatólogo, como me quiera llamar, lo que nos predicaba y enseñaba se está cumpliendo, entonces van a decir, no, pues yo no quiero recibir esa marca de la bestia, ¿por qué? Porque si la recibo me voy a perder por la eternidad. Así, por eso es importante que estemos hablando en este tiempo. Muchos en ese tiempo, ¿verdad? Dice la palabra que en la primera mitad, pues con los 4 jinetes del Apocalipsis, sobre todo con el segundo, tercero y cuarto, con las guerras, el hambre, el calor, dice la palabra de Dios, muchos morirán, ¿sí? ¿Por qué? Por haberse tenido que esconder, probablemente en lugares despoblados, porque ya habrá persecución desde ese momento, pero la mayor persecución será cuando el anticristo tome el gobierno mundial a partir de que comience la gran tribulación. ¿Qué dice Apocalipsis 7, 16, 17? Veamos los que mueren durante la primera mitad de la tribulación. En la tribulación dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida,
y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. O sea, sí van a tener que sufrir, sí sufrirán, muchos morirán, ahí lo dice claramente la palabra de Dios, de hambre, de sed. El sol, dice, no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Cabe mencionar en este punto que durante la primera mitad del día del Señor, pues la nación de Israel será un oasis para el periodo de la tribulación, debido a que habrán en ese tiempo el anticristo les habrá permitido construir su tercer templo, comenzar sus sacrificios continuos, serán protegidos por el anticristo para que no sean atacados en ese tiempo. Pero esa falsa paz va a cambiar. ¿Cuándo va a cambiar? Cuando comience la gran tribulación, cuando el anticristo se meta ahí a ese templo, pida adoración. El pueblo de Israel se dará cuenta que es un Mesías falso, no lo va a querer adorar como Dios, y en ese tiempo el pueblo de Israel, un gran remanente del pueblo de Israel, dice la Escritura, será salvo y será guardado, serán llevados al desierto, a la ciudad de Petra, ahí en Edom, lo que es hoy Jordania, ¿verdad? Tendrán que huir de Jerusalén como Cristo mismo lo profetizó. Y está escrito, vamos a leerlo para que vean lo que dice la Escritura, Mateo 24, 15, 21. Aquí es cuando comienza la gran tribulación, en ese tiempo, la segunda mitad del día del Señor. Dice, por tanto, cuando vean en el lugar santo, o sea, en el templo, el tercer templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo a su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Oren pues que su huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Amén. Este es el periodo de la gran tribulación, la segunda mitad del día del Señor, la segunda mitad de la semana 70, los segundos 3 años y medio, cuando ya el anticristo se convierte supuestamente en el Dios del mundo y es el gobernante mundial, y nadie puede hacer nada si no es por medio de lo que Él diga. Entonces, por eso aparece el quinto sello. Es como una pausa que nos está dando el Señor con respecto a los mártires que morirán en ese tiempo por poner su fe en Jesús. Pero si estás en ese tiempo, pues yo te invito de una vez a que no te dejes marcar, aunque tengas que morir como mártir por hambre, sed, calor, decapitado, no importa. Lo importante es que guardes tu alma y que te salves. Y no permitas que el anticristo, que el diablo, que Satanás te marque. Vamos al sexto sello, dice Apocalipsis 6, 12. 12, pero antes vamos a hablar un poquito de este sexto sello. Al ser abierto este sexto sello, se van a presentar eventos cósmicos y eventos tremendos en la tierra, como un gran terremoto, dice la palabra. El sol se pondrá negro, tal vez se medio apague, aunque dice la palabra más adelante que una tercera parte del sol se va a apagar. La luna se tornará roja, rojiza, anunciando que llega la gran ira de Dios, del Cordero, la ira del Cordero Jesucristo, que traerá sus justos juicios en ese tiempo sobre toda la élite luciferina, promotora y seguidora del anticristo, que se ha dejado sellar, que trajo al anticristo al poder, y que dice la Escritura que estarán escondidos en sus búnkers, pensando que ahí se van a salvar, que ellos mismos construyeron esta élite diabólica, pensando que así iban a estar muy seguros y que se podrían salvar ahí. Jesús mismo, dice la palabra, irá por ellos y los sacará de sus escondites, de sus cuevas,
de sus búnkers para traerlos a juicio, juzgarlos y posterior condenarlos. Para eso está escrito Apocalipsis 6, 12, 15 y al 17. ¿Qué dice la palabra? Dice: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. De ahí nos brincamos al 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, está hablando de la élite mundial, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. ¿Quién es? Jesús. Y de la ira del Cordero. Para los que dicen que Dios nunca se enoja, que Jesús nunca se enoja, bueno, aquí dice: y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Y hace una pregunta: ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ante la gran ira del Cordero, ¿quién se va a poder sostener en pie? Hoy, esta élite globalista, masónica, luciferina, que se creen los amos y señores del mundo, los que merecen gobernar este mundo, ser dueños del mundo, quienes tienen el derecho sobre nuestras vidas, que para ellos nada más los que no son como ellos o parte de ellos son como esclavos, que ellos pueden disponer de la vida de los hombres, de nuestras vidas, hacer con nosotros lo que ellos quieran, lo que ellos decidan. Esto lo van a poder hacer hasta que Jesús se los permita y traiga juicio sobre ellos. Y esto sucederá al ser abiertos el sexto y el séptimo de los sellos. Amén. Ahí cae el juicio sobre todos estos que trajeron sus ideas, su progresismo, su maldad, que posicionaron al anticristo como el gobernante mundial, con el poder militar en el mundo, que trajeron una moneda, una sola moneda al mundo, una sola religión, ¿verdad? A través de la religión ecuménica promovida desde el Vaticano. Todos ellos en este momento ahí serán juzgados. Bueno, aquí dice, con respecto a la religión, dice que Roma, donde está el Vaticano, será completamente destruido, porque ya no servirá a los fines para los cuales le sirvió al anticristo. Ahí destruirá toda religión y dirá al anticristo: yo soy Dios y me adoran solo a mí y a nadie más. ¿Sí? Entonces, hasta ese momento llega el juicio. En la segunda mitad de la tribulación tiene que ver ya con los juicios directos de Dios sobre la élite, sobre los moradores de la tierra que rechazaron a Cristo y que recibieron la marca del anticristo. Para eso vienen los juicios, es como una venganza de Dios. En la primera parte, en la tribulación, vienen juicios. El primero pues, es la manifestación del anticristo, pero luego vienen juicios que el mismo hombre se ha generado. Las guerras, el hambre en ese tiempo, el calor, la crisis climática, la sed, el agua, ¿verdad? Se volverá muy escasa. Todos esos juicios son generados por el mismo hombre. Pero en esta segunda mitad de lo que se le llama la palabra la gran tribulación, los juicios ya son directos de parte de Dios. Amén. Dice con respecto al séptimo sello en Apocalipsis 8, 1 al 2. Esto nos confirma lo que les estoy diciendo. Dice: cuando abrió el séptimo sello, Jesús abre el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, como para hacer una diferencia, ¿verdad? Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. 7 trompetas. Esas 7 trompetas harán caer juicios directos de Dios sobre
la élite, sobre el gobierno del diablo, de Satanás. O sea que el gobierno de Satanás, aunque se levante como un dios, él sabe que va a perder, que ya perdió, que será destruido. Al ser abierto el séptimo de los sellos, los siguientes juicios serán tan catastróficos que hubo hasta media hora de silencio en el cielo, ¿sí? Para que se le dieran a 7 ángeles 7 trompetas para que fueran tocadas, que desatarán los peores juicios que vendrán directamente de Dios sobre la humanidad. La última de las trompetas, la séptima, hará caer también las 7 copas de la ira de Dios en esa segunda mitad, en la gran tribulación. Del séptimo sello, al ser abierto, y de los juicios que serán derramados con esos 7 ángeles y 7 trompetas, ¿sí? Vendrán una serie de derramamiento de juicios terribles de parte de Dios para ese tiempo final de la gran tribulación, que terminará cuando Cristo venga por segunda vez, al terminar esos 7 años o esa segunda mitad de la gran tribulación. Pero de esos juicios que vendrán como parte del séptimo sello o de la séptima trompeta estaremos hablando en la siguiente enseñanza de la serie de juicios divinos. Las buenas noticias, para concluir, que hemos aprendido hoy, es que dentro de esos juicios, ¿sí?, todavía las personas podrán salvarse, habrá salvación. Como leímos en el texto base ahí en Apocalipsis 6, del 9 al 11, que dijimos ya no será por medio de la gracia salvadora de Cristo, que habrá terminado para ese tiempo, al haber desaparecido la iglesia, pero sí habrá salvación por medio de morir a pesar del sufrimiento de estos juicios terribles, ¿verdad?, que vienen al mundo. ¿Cómo? ¿Cómo se dará esa salvación? Pues aferrándose a la fe del Salvador Jesucristo. Como dijimos, su sangre seguirá siendo poderosa, salvadora, ya no por gracia, sino por el esfuerzo humano que tendrá que hacer la gente para salvarse en ese tiempo. Por eso la invitación, amén, el día de hoy, es que recibas a Jesús, porque todavía no termina este periodo de gracia, pero estamos ya a un poquito, por un poquito, ¿verdad? El Señor ya viene, ya nos está manifestando. Acuérdense, Israel es el reloj profético de Dios. Lo que pasa en Israel, la guerra que hay en Israel, lo que viene a Israel, ¿verdad?, nos habla de que Cristo ya viene, que va a terminar la iglesia. La iglesia tiene principio, tiene fin, y ya está a punto de terminar. Sé parte, la invitación es que seas parte de la iglesia de Cristo. ¿Cómo? Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador, y serás salvo tú y tu casa, y aparte recibirás el don del Espíritu Santo. Amén. Serás salvo por fe, por gracia de Cristo. Recíbelo el día de hoy. No te esperes a ese tiempo terrible que ya va a comenzar, a esos 7 años del día del Señor, la semana 70, el gran día de la ira de Dios, la hora de la prueba, dice la Escritura. Todos ellos nos hablan de esos 7 años de juicios de Dios que vienen al mundo. Hoy, hagan de cuenta, la palabra juicio viene del griego crisis, que significa salvación, significa una sentencia, significa ser juzgado por el Creador, pero hemos entendido que una crisis, de ahí viene la palabra juicio, o sea, es una oportunidad. O sea, Dios nos está dando una oportunidad todavía. Amén. Es una oportunidad. Hoy es el día de oportunidad para tu vida, para que recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Pero no esperes más, ya Cristo viene. Hagamos una oración. Padre, queremos darte gracias por esta palabra, gracias por que tú nos revelas, ya nos revelaste hace 2000 años por medio del apóstol Juan, lo que sucederá en el futuro. Esto es como una película, Señor,
una película en que ya conocemos lo que pasará al final, que serán tiempos difíciles en este tiempo, pero el final ya lo conocemos. Es un final feliz para aquellos que te recibamos como nuestro Salvador y Señor en nuestras vidas. Queremos recibirte, Jesús, como Salvador de nuestras vidas. Queremos salvarnos por gracia, por la fe puesta en tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Señor, te recibimos el día de hoy, porque mañana ya puede ser demasiado tarde. Gracias, Señor, porque tus justos juicios se cumplen y tú vengarás, dice tu palabra. Aquellos que mueran en ese tiempo serán vengados por ti, Señor, por haberse metido con tu pueblo. Te damos gracias, Señor, te recibimos por fe y gracias por tu bendición. Y seguiremos aprendiendo de tu palabra y de tus justos juicios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues gracias a Dios, qué bueno que estuvieron con nosotros. Nos vemos el próximo domingo, si así Dios lo permite. Recuerden, los juicios de Dios, sus juicios divinos ya vienen pronto y es más, ya están en este mundo, sus justos juicios. Gloria a Dios. Pues que Dios los bendiga, la paz de Cristo, Shalom, Maranata, Cristo viene. Nos vemos el domingo que sigue. Bendiciones.